Noticias nacionales en La Tecla. Y cuando son las 7:17, revisamos temas en el ámbito nacional y la Corte de Ecuador pide a Argentina que mantenga detenido a Hernán Luque. 7 días después de su captura en un barrio de Buenos Aires, el expresidente de ENCO y procesado en el caso Encuentro en Hernán Luque Lecaro sigue detenido en Argentina. En un comunicado, el 15 de febrero, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador informó que la presidencia de esta institución remitió una solicitud a las autoridades de Argentina para que Luque permanezca detenido mientras se tramita el proceso de extradición que inició en su contra. Corresponde a la Cancillería del Ecuador canalizar este pedido con la celeridad que el caso amerita, agregó. Un día después de esta detención, el 9 de febrero, en este caso, la ministra de Seguridad de Argentina difundió la primera fotografía de Luque junto a 2 agentes policiales y reiteró que su país no es más un refugio de delincuentes. Además, ese mismo día, la Corte Nacional de Justicia anunció que Ecuador empezó los trámites de extradición. Según informó la Corte, se solicitó al juez que conoce la causa remita la documentación pertinente. Pero la pregunta es, ¿cómo avanza desde entonces el proceso de extradición de Luque Lecaro? Por la tarde del 14 de febrero, el juez anticorrupción y a cargo de la causa, llamado Renan Andrade, remitió al presidente de la Corte la solicitud formal de extradición. Esta solicitud incluye la documentación necesaria para que se concrete el regreso de Luque desde Argentina, quien presidió en ese entonces la empresa pública coordinadora de empresas en el gobierno de Guillermo Lasso. Los jueces y tribunales se hallan obligados a solicitar la extradición del prófugo que se encuentra en territorio de otro estado, contra quien haya dictado o dicten auto de prisión preventiva en cualquier etapa de juicio penal o sentencia penal condenatoria que imponga pena privativa de libertad, así escribió Andrade a través de un mensaje al presidente de la Corte. 7:20 a.m, Hernán Luque Lecaro, uno de los procesados en el caso Encuentro, fue detenido en un barrio de Buenos Aires, en Argentina, el pasado 8 de febrero de este año 2024. Y la Corte de Ecuador pide a Argentina que mantenga detenido a Hernán Luque. Es la nota informativa que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y el presidente Daniel Noboa cumple agenda en la provincia de Manabí, o cumplió agenda, mejor dicho, en esta provincia, lugar desde que él criticó indirectamente a quienes fallan a favor de las personas privadas de libertad. Se han encontrado con un país unido y dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. Así lo expresó a su arribo al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Ahí también extendió un saludo al bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sus declaraciones fueron tomadas como un guiño para el juez Manuel Peña, quien responsabilizó a las Fuerzas Armadas de atentar contra los derechos y garantías de 7 presos de la penitenciaría del Litoral en el contexto de una intervención militar. Peña concedió un habeas corpus presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 30 de enero. Esta organización denunció que las Fuerzas Armadas y el Servicio de Protección a Personas Privadas de Libertad negaron el acceso a medicinas a las 7 personas privadas de libertad después del 9 de enero,
cuando el gobierno declaró conflicto armado interno y hubo amotinamiento en las cárceles. Noboa, en respaldo a los militares, dice que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Y en otros temas, sin votación, Henry Kronfle suspende la sesión en la que se debatían las reformas al COIC. La Asamblea Nacional cerró su jornada de trabajo sin tomar una decisión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en medio de la polémica por la inclusión de artículos que permitiría una eventual revisión de la pena contra el expresidente Rafael Correa. La predisposición que mostró el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, de la Revolución Ciudadana, de separar para la votación los artículos que tienen consenso de aquellos que son cuestionados, parecía que habría un camino para la aprobación de las reformas. Sin embargo, la asambleísta independiente Sofía Sánchez alertó que el nuevo requisito que busca incluir el correísmo para la revisión de sentencias no solo estaba en el articulado de las reformas, sino también en una disposición general que Cedeño metió en el bloque que la mayoría de asambleístas estaba dispuesto a apoyar. El presidente Henry Kronfle suspendió la sesión por algo más de 2 horas. El objetivo era buscar una salida a este nuevo intento correísta de poner en la ley el texto que, según los asambleístas de otras bancadas, beneficia exclusivamente a Correa. Cuando se reanudó, el presidente de la Asamblea dispuso retomar el punto 2 de la misma, que trataba de repartir a las comisiones de la Asamblea la elaboración de un informe sobre la rendición de cuentas de las autoridades de control, y volvió a suspender la sesión, esta vez sin fecha fija de reanudación. El asambleísta Vicente Tayano, del Partido Social Cristiano, dijo que en esas 2 horas no se pudo llegar a acuerdos con las bancadas que se oponen a las pretensiones correístas. El Partido Social Cristiano cree que la normativa tiene aspectos positivos que se puedan salvar y desechar lo negativo, en tanto que el movimiento Construye es más radical y pide el archivo de todo el proyecto y que se lo vuelva a construir y a debatir desde cero. En la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional, ADN, están las dos corrientes, los que creen que pueden mejorar y los que abogan por un nuevo proyecto. 7 de la mañana con 25 minutos. Esto quiere decir, mis queridos amigos, que la modificación del artículo 658 del COIC, que permitiría una eventual revisión de la sentencia contra el expresidente de Rafael Correa, ha causado polémica. Sin votación, el presidente de la Asamblea suspende la sesión en la que se debatían las reformas al COIC. Es la nota informativa que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y seguimos informando temas en el ámbito nacional. Viviana Zambrano de Construye, presidenta de la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, presentó una queja en contra del asambleísta del correísmo. Hablamos de Mónica Palacios por su comportamiento y lenguaje soez contra la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia. Y es que el pasado 7 de febrero, recordemos, día en el que se recibía comparecencias de funcionarios en esta comisión ocasional, la legisladora Palacios insinuó que Palencia defendió a grupos delictivos, lo que hizo enfurecer a la funcionaria, que incluso abandonó la sesión junto a los familiares de Villavicencio, quienes también se encontraban en la sala. Esto fue criticado por Zambrano, quien recalca que Mónica Palacios, con un lenguaje soez, causó incidentes en estas comparecencias. Además, enfatizó que ella solo busca entorpecer estas sesiones
que buscan esclarecer responsabilidades políticas por el crimen del candidato presidencial. La queja fue presentada ante el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que sea conocida por el CAL. Palacios puede enfrentar una suspensión sin sueldo de entre 30 y 60 días. La comisión ocasional que investiga el crimen de Fernando Villavicencio se conformó el 29 de noviembre del año pasado, pero sus comparecencias recién empezaron en enero por problemas económicos. El 28 de febrero deben entregar un informe, pero la comisión pidió una prórroga de 90 días para seguir recabando más información. La asambleísta Mónica Palacios enfrentará una queja por su comportamiento con la ministra Palencia. Así nos informa el portal de Ecoavisa. La Tecla. Y ya para finalizar las noticias, en el ámbito nacional, Rusia levanta el veto a exportadoras de banano de Ecuador. La Cancillería del Ecuador informó este viernes 16 de febrero que el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia ha levantado las restricciones a 5 exportadoras de banano ecuatorianas. En un video compartido por la Cancillería, Juan Fernando Holguín Flores, embajador de Ecuador en Rusia, expresó que esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo que debe existir en todo momento entre dos países. Un día antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció que una misión de autoridades viajaría a Rusia para tratar la suspensión a las empresas ecuatorianas. El pasado 2 de febrero, la autoridad fitosanitaria rusa solicitó al ministro de Agricultura de Ecuador, Franklin Palacios, suspender a 5 exportadoras del banano. Rusia argumentó una presunta detención sistemática de la mosca Megacelia, conocida como mosca jorobada, en el banano ecuatoriano. Se trata de una plaga considerada peligrosa para Rusia y los países de la Unión Económica Euroasiática. 7 de la mañana con 29 minutos. Rusia levanta el veto a exportadoras de banano de Ecuador. El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia levantó la suspensión a 5 empresas exportadoras de banano de Ecuador. Es la nota informativa que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias.